con los adenovirus y los adenovirus van a estar organizados. Es una familia en realidad, ¿no? Y son la familia de los adenovirus es una familia de virus muy contagiosos que va a infectar tantos los humanos como otros mamíferos. Y son virus que son virus desnudos. Espera, les abro los virus, los adenovirus. ¿Qué pasó acá? Ahí estamos. Son virus desnudos de adenoma doble cadena, de ADN doble cadena, de genoma, que es un ADN doble cadena, y esos virus desnudos van a causar enfermedades y también malestares generales de las vías respiratorias, conjuntivitis y gastroenteritis. Entonces podemos tener adenovirus en la parte respiratoria, como también podemos tener adenovirus de gastroenteritis. Hace mucho tiempo que los conocemos, desde de los años 50, porque en los primeros cultivos que pudimos hacer, los adenovirus ya crecieron. Y desde entonces conocemos más o menos unos 100 serotipos. Y lo interesante es que de esos 100 serotipos, más de 50 pueden infectar a los humanos y nosotros solo tenemos una infección de adenovirus por vez. O sea, miento, no es que una sola infección de adenovirus por vez, sino que solo podemos tener una infección por un serotipo de adenovirus una vez. Tenemos una respuesta inmunitaria muy fuerte contra los adenovirus. Aún así, tenemos un montón de infecciones por adenovirus, ya que los muchos tipos que tenemos de adenovirus nos pueden causar patologías distintas. Entonces, ponele, yo a los 6 meses de mi vida tengo la infección por el tipo 1, pero después a los 8 meses puedo tener la infección por tipo 2 o a los 3 años por el tipo 5, y ahí vamos variando todos los tipos de adenovirus que podemos tener. Cosas importantes acá. Los únicos tipos de adenovirus que nos causan patología gastroenteral es el 40 y el 41. Y esos entonces tienen que saber, porque acá es un dato choice. Saber 40 y 41 de adenovirus son gastroenterales. Todos los otros van a ser respiratorios y capaz alguno que otro de conjuntivitis. La replicación de los adenovirus se sabe bastante bien porque se estudia en los cultivos de HeLa hace un montón. Y dura más o menos unas 32-36 horas y produce 10.000 viriones. O sea que un virión que me infecta la célula después de 3 días va a ser capaz de producir 10.000 viriones. Entonces es muchísimo eficaz su replicación. ¿Y cómo ocurre? Es un virus desnudo y un virus ADN. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a entrar por una endocitosis mediada por receptores que necesita un receptor específico a sus proteínas, y también va a necesitar una integrina, que esa integrina me va a conectar con las proteínas de cápside para poder activar el endosoma. Una vez que tengo el endosoma y el virus adentro del endosoma, ese virión se va a abrir y liberar mi núcleo, me va a liberar al núcleo mi ADN. Entonces mi ADN, usando las proteínas no estructurales, va a activar que se produzca mi doble hélice, y después de mi doble hélice va a activar la lectura de ese ADN para que se produzca tanto el ARN mensajero para ser leído y producir proteínas tempranas y tardías, y también mi replicación del genoma. De esa forma, cuando yo tengo mis proteínas estructurales y tengo mi genoma, puedo juntar todo en el Golgi y salir de la célula. Acá lo que vemos son las proteínas que tenemos de nuestro virión, lo que vemos acá. Nuestra nucleocápside va a estar formada por distintas proteínas. Y las proteínas de la cápside, las proteínas quiméricas de la cápside, que son las 120, por ejemplo, va a ser un antígeno de la familia de los adenovirus. La 85, la proteína de base de la pentona. La 62 hace la adhesión y la hemoaglutinación. Y por ejemplo, la proteína AVARN hace la inhibición del interferón. Cuando yo tengo todas esas proteínas, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a neutralizar mis anticuerpos. Puedo neutralizar mis anticuerpos, entonces parar la secuencia del complemento que habíamos visto y de los factores de coagulación,
y de esa forma evitar la activación del sistema inmune. Si yo activo, entonces, si yo evito esa activación del sistema inmune, ¿qué estoy haciendo? Estoy evitando la eliminación de ese virus por el sistema inmune, de forma que mi virión va a infectar más células y producir más viriones y también va a propagarme la infección a otras personas. Y acá vemos exactamente lo mismo, vemos cómo la de abajo, arrancamos por la de abajo, así va a ser más interesante. Vemos cómo cada pedacito de mis pentómeros, de mis proteínas de cápside, esas proteínas que son las que activan, son las proteínas que activan y son las proteínas que me dan mis antígenos, son específicas dependiendo del humano. Son específicas dependiendo de la especie que estamos hablando. Entonces tenemos los adenovirus humanos con HAD26, HAD38, que son específicas a nosotros. O sea, es adenovirus proteína 26, adenovirus proteína 35, que ahí me va a hablar del serotipo que estamos hablando. Ya los adenovirus no humanos, recuerden si al principio del video les dije que había más de 100 adenovirus y algunos eran humanos y otros no. Vamos a ver que también los adenovirus no humanos van a tener la misma estructura, sino que sus proteínas de sus antígenos de superficie van a estar adaptados a las células del perro, del mono, del ratón. De esa forma, cuando nosotros modificamos esa proteína de superficie, que por ejemplo acá tengo una base del pentómero y tengo la fibra de dominio y el knob va a ser el que está modificado para ser específico a cada una de la especie. ¿Y cómo hacemos eso? Con la lectura y el splicing de ese ARN mensajero. Entonces, cada vez que lo espliceo, me encanta ese spanglish, cada vez que lo corto de un momento distinto, va a poder hacer una manija distinta. El knob es la manija de la puerta, ¿no? Entonces, es lo que me permite la entrada a las células, lo que me da el tropismo celular específico de cada una de las especies. Y acá, ¿qué es lo que vemos? Vemos la expresión de ese adenovirus en las células digestivas. Vemos enterocitos, ¿no? Cada uno de esos es un enterocito, es una cripta acá, a los costaditos, entonces tengo la vellosidad de acá. ¿Y qué es lo que está pasando con mis enterocitos? Mis enterocitos tienen cuerpos de inclusión nucleares, porque habíamos dicho que ese virus era un virus ADN. Y los virus ADN provocan cuerpos de inclusión nucleares y en mis células de las cuales está replicándose. Y eso me va a hacer un aplanamiento de ese epitelio y me causa una diarrea. Recuérdense que los adenovirus 40 y 41 son los entéricos, los otros van a ser respiratorios y conjuntivales.